Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hola, bendiciones mis hermanos y amigos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y este es el quinto día. Nos corresponde leer los capítulos del 13 al 15 de Génesis. Quiero recordarte que antes de hacer tu lectura de la Biblia, te comuniques con Dios a través de la oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y pedirle la dirección a través de su palabra para enfrentar este nuevo día de actividades. En el capítulo anterior vimos el llamado de Abraham y la genealogía que llevó a la historia que vamos a continuar, que es la historia de Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, que también cometió muchos errores. Uno de esos errores fue mentir acerca de la relación con su esposa, diciendo que era su hermana. Y bueno, para que tú tengas una comprensión mayor de todo lo que esto implicó, su significado y las lecciones que podemos extraer para nuestra vida, aquí en el canal yo he hecho un análisis detallado de cada uno de los capítulos de la Biblia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo a diario para conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Y si quieres hacer ese análisis detallado, recuerda que todos los capítulos los vas a encontrar aquí en el canal. Y si lo puedes compartir con otras personas, mucho mejor. Entonces, para continuar con la vida de Abraham, nos concentramos en el capítulo número 13. Vamos a hacer la lectura completa de los capítulos de este día. Después haremos una reflexión a medida que el capítulo va avanzando. Y dice el versículo 1 del capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, que era su sobrino. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Estos lugares que se mencionan aquí los vamos a volver a ver en otros libros, incluyendo el libro de Josué, porque estos lugares son importantes dentro de la historia del pueblo de Dios. Lo cierto es que Abraham va a ese lugar entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová, mostrando que era un hombre muy entregado, muy devoto a su relación con Dios. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. De esta manera termina el capítulo número 13, y hay varias lecciones importantes que podemos extraer de este capítulo, comenzando por supuesto con el hecho de que Abraham era un hombre que donde iba siempre levantaba un altar al Señor. Era un hombre de devoción, imperfecto como todos los seres humanos, pero dispuesto a siempre tener un contacto con el Señor y dejar un monumento que recordara ese tipo de relación que tenía con el Creador. Más en una tierra de Canaán, que se describe aquí como una tierra corrompida, una tierra llena de maldad. El cananeo podía ver en Abraham un hombre que tenía contacto con su Creador sin necesidad de hacer algún tipo de estatua o de imagen, sino un altar rudimentario de piedra, para presentar un sacrificio en ofrenda al Señor. Y esos sacrificios que Abraham presentaba eran una evidencia de las promesas que Dios había dado desde el principio, que a través de la simiente de la mujer se iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ese cordero sacrificado representaba al Mesías, o esos animales que se sacrificaban en el altar representaban al Mesías. También vemos la situación del altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Eran ricos con gran abundancia material, y hubo un altercado que también daba un mal testimonio al cananeo. Mira, estos hombres de Dios discuten entre ellos. No debe haber discusión entre los hijos de Dios. Tenemos que ser un modelo a los demás en nuestro comportamiento y nuestras relaciones sociales, y más cuando somos familia. Así que Abraham propuso la separación de su sobrino. Mira, si tú quieres ir a un lado, tranquilo, que yo me voy a otro. Abraham, como el mayor, tenía el derecho de escoger primero, pero él cede su derecho para que Lot escoja lo que él quiera. Lot escoge la llanura y a Abraham le quedan las montañas. Y ahí Dios le da una promesa a Abraham: todo lo que ves será para ti y para tu descendencia. Y no olvides, por supuesto, lo que ya leímos antes, que Abraham sería una bendición para todas las familias de la tierra, la descendencia de Abraham, porque a través de Abraham vendría el Mesías. Esa era la promesa. Pero había un problema, y el problema se suscita en el hecho de que Abraham, ya un hombre de edad, avanzado en años, no tenía hijos. Sara, su esposa, era estéril. Por eso vamos a avanzar en la lectura con el capítulo número 14. Aconteció que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Amma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. El mar salado es el mar muerto, o lo que llegó a ser el mar muerto. 12 años habían servido estos reyes a Kedorlaomer, y en el 13º año se rebelaron contra él. O sea, eran tributarios de Kedorlaomer. Se rebelaron y hubo una guerra entre reyes.
En el año 14 vino Quedarlaomer y los reyes que con él estaban, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, y a los susitas en Han, a los emitas en Sabes Kiriataín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Quedarlaomer los derrotó. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Quedarlaomer, rey de Elán, Tildal, rey de Goín, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y todas las provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gente. Cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Aquí termina el capítulo número 14. Hay muchos más detalles, el hecho de la guerra entre estos reyes, porque habían servido a Quedarlaomer durante 13 años. En el año 14 se rebelan y caen derrotados. Y dentro de esa derrota hay deportaciones. En esa deportación cae Lot. Abraham sintió el llamado de la hermandad. Mi familiar está en un momento difícil. Mira, por más problemas que Abraham haya tenido con Lot, o la circunstancia que se vivió que provocó la separación de estos dos hombres, Abraham estuvo dispuesto a ayudar a su familiar. No fue una guerra. Abraham no participa de una guerra con un interés material. Abraham participa porque realmente quiere ayudar a su sobrino, al hijo de su hermano. Quiere ayudarlo. Entre ese ayudar a Lot se ayudó también a mucha gente. Abraham no está de parte ni de unos ni de otros, sino que
quiere ayudar, presta un servicio. Tanto es así que el interés de Abraham no se manifiesta hasta las ganancias monetarias. Cuando el rey de Sodoma le dice, mira, toma todo lo material, devuélveme nada más a las personas, Abraham expresa, yo no quiero absolutamente nada, no necesito absolutamente nada. Yo no vine aquí con un interés material, yo vine a ayudar a mi familiar, y ayudando a mi familiar, también se le dio la oportunidad a mucha gente a salir de esta situación tan difícil. Por supuesto que Lot también se metió en ese problema porque se fue hacia Sodoma y Gomorra, una ciudad que poco a poco fue demostrando que estaba cada vez más corrompida. Bueno, el hecho es que Lot vuelve otra vez a Sodoma y Gomorra y eso lo vamos a estudiar más adelante. Y en medio de esta circunstancia aparece un personaje muy interesante llamado Melquisedec. Se ha dicho muchas cosas de Melquisedec y el que escribe la carta a los hebreos, que para mí tuvo que haber sido el apóstol Pablo, vuelve a mencionar a Melquisedec comparando el ministerio de Melquisedec, siervo de Jehová, sacerdote de Dios Altísimo. Se le compara a Melquisedec con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Un ministerio superior al de los levitas, porque los levitas a la final eran sacerdotes simbólicos, representando al Mesías. Y hay varias cosas dentro de Melquisedec. Primero, que es sacerdote de Salem, que llegó a ser Jerusalén, donde estaba el Jebuseo. Y vimos que, o vamos a ver más adelante, también el hecho de las conquistas en los días de Josué, donde Jerusalén le pertenecía a los jebuseos. Y Jerusalén no podía, o todo el territorio de Canaán, quienes habitaron en todas las épocas, no podían decir que habían estado completamente en tinieblas e ignorantes de las revelaciones de Dios, porque ya desde el inicio vemos que hay un sacerdote del Dios Altísimo en Jerusalén, en lo que llegó a ser Jerusalén. Es Melquisedec. ¿Y quién es este Melquisedec en sí? Hay una teoría que quiero compartir con ustedes con respecto a la naturaleza del sacerdocio de Melquisedec, por el hecho de que Abraham lo reconoce como un siervo de Dios, y las características que Melquisedec hace de Dios, o como describe a Dios, es el Dios creador, el creador del cielo y de la tierra, el Dios Altísimo. Esa descripción aparece allí y Abraham la repite: en nombre del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Si Abraham le muestra respeto a Melquisedec, incluso dándole el diezmo de un botín, y Melquisedec bendice a Abraham, hay una teoría que da a entender que es muy probable, de todos modos ahí lo dejo para que ustedes lo investiguen, es muy probable que Melquisedec sea el mismo Sem, el hijo de Noé. El hijo de Noé vivió, hermanos, un montón de años, más de 500 años. Lo vimos en capítulos anteriores. Cuando vemos la genealogía, y yo lo dije, que es muy probable que Sem, el hijo de Noé, haya conocido a Abraham, porque cuando ves la genealogía y las edades, Sem todavía estaba vivo cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos. Todavía estaba vivo. Habían pasado muchos años. Un hombre que te vive más de 600 años ha visto mucha gente. Es muy probable que Melquisedec sea el mismo Sem. Si tú lo crees o no lo crees, si quieres investigar más sobre este tema, ahí te dejo esa curiosidad. Pero es sacerdote del Dios Altísimo. Suponiendo que no sea Sem, que sea otra persona, tenemos que entender que este hombre cananeo, entonces, porque está en Salem, este hombre cananeo tenía luz suficiente como para entender cuál era la voluntad del Dios Altísimo, del único Dios, del creador del cielo y de la tierra. Lo que nos muestra es que realmente Dios imparte su luz para que todo aquel que lo busque de veras no ande en tinieblas. Pasamos ahora al capítulo número 15. Después de estas cosas, después de lo que acabamos de mencionar, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu protector. Después de la batalla, yo no sé si ustedes han pasado por un momento traumático en la vida, donde en el momento no sienten
el temor, el miedo de algo que pudo haber pasado pero no sucedió. Y se siente el miedo es después. Abraham pudo haber muerto en batalla. Pudo haber muerto y Dios lo protegió. Y tenía miedo. Normal, sintió como un trauma post eso tiene un nombre, eso se llama estrés postraumático. Pudo haber pasado Abraham por un estrés postraumático después de esta guerra. Y Dios viene a fortalecerle y decirle, como nos dice a nosotros hoy, no tengas temor, yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijo. ¿Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán. Juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Aquí Dios le está diciendo a Abraham lo que iba a suceder en el futuro con sus descendientes. Vas a tener descendientes, Abraham. Abraham cree al Señor, voy a tener descendientes, voy a tener un hijo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creer, tuvo fe, aunque humanamente fuera imposible tener hijos a una edad tan avanzada teniendo una mujer estéril. Pero Abraham creyó. Dios le manda a colocar unos animales, unos sacrificios, ¿sí? Unos animales allí. Y Abraham tuvo que esperar que Dios se manifestase, tener paciencia. Y a veces hay que tener paciencia y confiar en que lo que Dios dijo, así será. Y si Dios dijo, mira, yo te voy a mostrar lo que va a suceder, ten por cierto que yo te voy a dar esa revelación. Y le dijo, tus descendientes serán esclavos por 400 años. Y él debía transmitir a sus hijos esta realidad. O sea que el propio Israel en el futuro no podía decir, oye, somos ignorantes de esta situación, o fuimos ignorantes de que íbamos a pasar por esto. No, porque Dios le está diciendo a Abraham, mira, ten por cierto que tu descendencia estará en tierra ajena durante 400 años, pero yo los sacaré de allí, saldrán con gran riqueza, y yo juzgaré a aquella nación que ya sabemos por la historia que fueron los egipcios. Versículo número 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Una antorcha de fuego, o sea, Dios mismo pasó por en medio de los animales. Ya les voy a explicar por qué Dios hizo esto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, o sea, Mesopotamia, la tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esta tierra te la daré a ti. Había maneras de pactar, y esto es un pacto. Un pacto es un compromiso donde ambas partes se ponen de acuerdo y llegan a unos términos, a unas condiciones. Aquí vemos que el que pasa por en medio de los animales para ejercer un compromiso es Dios mismo. En la tradición antigua, quienes ejercían el compromiso eran los inferiores, quienes tenían todas las de perder. En el caso tal de ellos no cumplir con su parte del compromiso, tendrían que pagar, tendrían que indemnizar, tenían que sufrir una consecuencia porque se había pactado. El superior evidentemente tenía todas las condiciones para decir, yo voy a cumplir porque tengo las condiciones para cumplir. ¿Estás tú dispuesto a cumplir? Y se pasaba por en medio de los animales haciendo un pequeño ritual que era como una señalización que decía, mira, si yo no cumplo las condiciones de este pacto, así me haga, porque era un pacto delante de Dios, así me haga, así me pique, me haga, me destruya como estos animales que están muertos aquí, así me haga el Señor y aún me añada. Si yo no cumplo con este pacto, así me haga y aún me añada. Otras versiones, unas versiones de la Biblia mencionan que eso era así tal cual. Otras versiones muestran que es me trate el Señor con rigor, es decir, sufra yo las consecuencias si no cumplo con este compromiso. Y quien ejerce como siervo y quien se compromete de primero a cumplir este pacto es Dios. Dios pasa por en medio de los animales y le dice, mira Abraham, yo voy a cumplir contigo, yo me estoy comprometiendo que tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, serán abundantes. Tu familia será una bendición para todas las generaciones futuras, porque a través de ti vendrá el Mesías. Ahora, yo me comprometo a que eso será así, y si vienen circunstancias adversas, como ser llevados como esclavos a una tierra extranjera, ten por cierto de que ellos saldrán de allí y tomarán esta posesión, porque todavía no ha llegado la maldad del cananeo hasta el colmo. Todavía no ha llegado la maldad del cananeo, porque Dios le había dado oportunidades al cananeo también de recibir la revelación y de vivirla y de entender la voluntad de su Señor. Y en este capítulo vemos que no solamente la descendencia de Abraham se debía concentrar en el territorio de Canaán, sino que debían extender sus territorios o su influencia espiritual en todos los rincones de la tierra. Porque a través de Abraham y su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Dios se comprometió. Y Abraham debía también comprometerse y comprometer a las siguientes generaciones a través de un símbolo que lo vamos a ver más adelante, que es el símbolo de la circuncisión, donde se le recordaría constantemente a los descendientes de Abraham el pacto que este hombre de Dios había hecho de fidelidad, porque este pacto es un compromiso de relación, de estar siempre en contacto con su Creador, aprender su voluntad, seguir y creer en sus promesas y confiar que el Señor iba a proveer lo mejor para sus fieles. Cuando yo veo esta lectura como parte de una gran verdad, una verdad presente, mi fe se fortalece y puedo vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para que me acompañes en una próxima lectura, leyendo la Biblia en un año, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.